es increíble llegar y ver que llega una pareja de ex esposos o de jóvenes que vivían juntos, que tienen algún hijo, llegan, ni saludan digamos, a la contraparte, ni lo saludan, se sientan, y es increíble ver cómo durante el proceso de mediación empiezan a voltear a verse y empiezan a hablar entre ellos. O sea, es realmente increíble ver cómo se puede favorecer a que vuelvan a comunicarse. Tal vez que no necesariamente regresan a ser familia, pero se restablece de alguna manera tanto la comunicación como la relación, y esto es la ventaja de la mediación, porque restablece de alguna forma el tejido social y resuelve los conflictos de fondo. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les agradecemos su acto de presencia para esta reunión. Una semana más, afortunadamente, para, en este caso, tener nuestra semana de actualización jurídica por parte de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Eh, Hoy nos acompaña una ponente de lujo, con un tema muy interesante, corto, pero me parece que contundente, interesante para poder actualizarnos en este tema, que se llama mediación privada, que va a ser impartido por la licenciada Ixquizóchitl Flores Torres, facilitadora privada certificada número 41 del Estado de México. Voy a proceder a platicarles un poco de quién es nuestra ponente, por cierto, miembro fundadora de la Orden Mexicana de Colegio de la Abogacía. Y bueno, previo a poder iniciar, pues bueno, vamos a leer su semblanza curricular. Dice así: es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, concluyó sus estudios de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en el Instituto Politécnico Nacional y los créditos de la Maestría en Ingeniería e Imagen Pública en el Colegio de Imagen Pública. Se desempeñó como Procuradora Auxiliar de la Defensa del Trabajo, encargada de oficinas de Cuautitlán y Ecatepec, lo que le permitió especializarse en Derecho Laboral y adquirir habilidades de conciliación. Ha colaborado en diferentes administraciones del Ejecutivo Federal, en la Secretaría de Gobernación durante 14 años, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desempeñando cargos desde jefe de departamento hasta directora general adjunta. Fungió como enlace de la CEGOP ante la Secretaría Técnica de Gabinete y como enlace titular del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación. Se desempeñó en el Senado de la República como secretaria técnica de las comisiones de comunicaciones y de gobernación primera de la 42 legislatura, así como asesora jurídica de del primer vicepresidente del Senado y consejero del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Laboró en la anterior legislatura del Congreso de la Ciudad de México como secretaria técnica de la Comisión de Atención al Derecho de la Niñez. Se desempeña actualmente como coordinadora jurídica de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional y es miembro fundadora de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía y obtuvo recientemente la certificación como facilitadora privada por parte del Poder Judicial del Estado de México. En esa tesitura, procedemos a darle el uso de la voz a la licenciada Ixquizóchitl Flores Torres para que inicie su plática sobre mediación privada. Muchísimas gracias. Eh, Sonido, licenciada. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias para empezar a la presidenta Cristina Vizcaíno, que me hizo esta invitación para exponer alguno de los temas, y recientemente me certifiqué apenas en este año como mediadora privada y se me hace que es un tema muy importante para nuestro país. Entonces le propuse presentar este tema. Creo que las condiciones que tiene nuestro país nos obligan a voltear a ver a los mecanismos alternativos de solución de controversias y pues en especial a la mediación, ya sea pública o privada. Entonces, por eso me permití proponer este tema. Muchas gracias, licenciado Carlos Ramón Campos, por su presentación, y a todos ustedes por su presencia. Les voy a compartir la pantalla. Me pueden interrumpir en el momento que gusten, si hay alguna pregunta.
Hace rato estuvimos haciendo pruebas y ahorita no se ve. El tema, bueno, como ya les dijeron, es el de mediación privada y es parte de la cultura de la paz. Por eso lo considero tan importante exponerlo y dar a conocer cada vez más ampliamente este mecanismo alternativo para la solución de controversias. Primero me gustaría un poquito hablar sobre el derecho y la justicia, con base en una presentación del doctor Raúl Calvo Soler, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, en su exposición sobre el problema del encaje entre el caso y conflicto y la respuesta a este problema. Él nos manifiesta que el derecho y la justicia se legitima con el objetivo de intentar ayudar a los ciudadanos a resolver sus conflictos, pero que este intento no siempre funciona, porque la decisión se toma con base en reglas que establece el legislador y a la vez hay un mundo con conflictos cada vez más complejos, por lo que el legislador no puede abarcar todos los supuestos en la norma. Bueno, entonces el problema de esta complejidad del conflicto y el problema del dinamismo de los conflictos ha generado un problema de eficacia en el derecho y el proceso judicial. O sea, no está logrando ayudar a los ciudadanos a resolver sus conflictos. Los procesos judiciales no ayudan a resolver la conflictividad cotidiana porque el derecho resuelve casos jurídicos. Entonces, la legislación, esto no es porque el legislador lo haga mal, sino porque el legislador tiene que seleccionar algunas de las propiedades relevantes para legislar, ¿no? Para establecer las normas. Y entonces estas propiedades jurídicas relevantes impactan sobre el proceso judicial. O sea, el legislador encuadra la realidad, pero no todas las propiedades del conflicto son incluidas en la norma. Entonces, ¿a qué se refiere el caso jurídico? El caso jurídico, el maestro Calvo Soler nos lo refiere como el recorte de la realidad que el legislador propone. Entonces, las sentencias que dictan en los procesos judiciales se resuelven con base en casos jurídicos. ¿No? Resuelven la problemática vinculada a la concurrencia de esas propiedades que decide el legislador, en el caso que el derecho incorpora, pero no resuelve los conflictos. Las personas inician el proceso judicial, los jueces resuelven el caso jurídico, definen la concurrencia de los elementos establecidos en la norma jurídica, pero dejan fuera la conflictividad que las personas tienen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que muchos ciudadanos sienten que el derecho y el proceso judicial no escuchan lo que les pasa. O sea, ellos no están sintiendo que el proceso judicial les otorgue justicia. Entonces, porque no está ayudando a los ciudadanos a resolver su conflictividad y entonces se produce este desapego que la sociedad siente frente al derecho y al proceso judicial. Hay una tasa entonces de satisfacción muy baja en torno al derecho y además hay otro problema, que la mayoría de los egresados no están trabajando en el mundo jurídico. Entonces, en la búsqueda de soluciones que se realiza siempre, pues estamos buscando organizar procesos más rápidos, más baratos, que sean orales, pero desde una presunción de que el derecho está ayudando a los ciudadanos a resolver sus conflictos, cuando no está logrando el objeto para el que fue creado. Entonces, no, de acuerdo al doctor Raúl Calvo, pues el derecho y el proceso judicial no está siendo eficaz. Dentro de esta búsqueda de soluciones, se ha pensado en algunas estrategias, por ejemplo, el que existan principios en vez de reglas, que se consideren en los códigos, en la regulación, en la legislación, principios en vez de reglas. ¿Qué es esto? Que se considere la propiedad, no solo la propiedad 1, 2 y 3, sino que se considere esta propiedad 1, 2 y 3 y cualquiera otra análoga. Pero esto presenta una problemática, que entonces se otorga al juez el poder total para determinar cuáles son estas propiedades o características que va a tomar en cuenta o que va a incorporar en sus sentencias. Existe otra estrategia que sería cambiar el proceso judicial. Tenemos un proceso judicial que generalmente es adversarial, confrontativo, adjudicativo. O sea, es un proceso de pelea constante.
¿no? Gana un caso, no el que presenta la mejor defensa, sino el mejor ataque. Y existe también el problema que se ha visto, bueno, que casi siempre pues gana una de las partes. Entonces estamos teniendo una efectividad del 50% en la satisfacción de las partes. Entonces siempre va a haber un 50% que no se sienta que le fue hecha justicia. La idea sería pensar si se puede lograr un proceso judicial que sea cooperativo, colaborativo y composicional. ¿Es posible o no que las partes se pongan de acuerdo? Otra estrategia sería la justicia restaurativa, que esta tiende más al daño que se provocó y restaurar el daño que se provocó. Y el segundo son los medios alternativos de solución de conflictos, que es en lo que vamos a ver en este momento. Ahora, ¿qué son los mecanismos alternativos de solución de conflictos? Son procedimientos no jurisdiccionales cuyo objeto consiste en propiciar la aveniencia entre las partes de manera voluntaria, pacífica y benéfica para ambas, a través de concesiones recíprocas en una controversia o conflicto presente o futuro. Bueno, cada vez más estamos pensando que los mecanismos alternativos para la solución de conflictos no debiera ser una solución alternativa, sino debería ser la principal alternativa para la resolución de conflictos. Entonces, ¿cuál es el marco normativo actual? Desde el 18 de junio de 2008, los mecanismos alternativos de solución de conflicto están considerados como un derecho humano de acceso a la justicia. Recientemente, el año pasado apenas, el 26 de enero de 2024, se publicó la Ley General de Mecanismos Alternativos, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que tiene por objeto establecer las bases, principios generales y distribución de competencias en materia de medios alternativos. Los medios alternativos están previstos en la ley, son aplicables por conducto de personas facilitadoras, tanto en el ámbito público y el privado, así como personas abogadas colaborativas, certificadas por los poderes judicial, federal o de las entidades federativas, así como en los tribunales de justicia administrativa, federal y locales en sus respectivos ámbitos de competencia. ¿Cuáles son estos mecanismos alternativos que considera la ley y que menciona? Es enunciativa, no limitativa, sería la negociación entre las partes, la negociación colaborativa, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Con respecto a la mediación, este es un procedimiento voluntario mediante el cual las partes acuerdan resolver una controversia o conflicto en forma parcial o total, de manera pacífica, o prevenir uno futuro con la asistencia de una persona tercera imparcial denominada persona facilitadora. Y se entenderá, dice la ley, que existe comediación cuando participen dos o más personas facilitadoras. ¿Cuál es la diferencia con la conciliación y el arbitraje? En la conciliación, como lo es en materia laboral, pues es un método alternativo que se basa en el diálogo y la creatividad para buscar soluciones satisfactorias para las partes en disputa, en la que participa un tercero que propone soluciones. ¿Cuál es la diferencia de la conciliación con la mediación? Que el conciliador puede proponer soluciones. En la mediación, a diferencia de la conciliación, el mediador solo facilita el diálogo para que sean las partes las que lleguen a un arreglo. El arbitraje, como ustedes bien saben, bueno, es un proceso de solución de controversias o conflictos distinto a la jurisdicción estatal de carácter adversarial, mediante el cual las partes deciden someter voluntariamente una diferencia determinada a la decisión de un tercero neutral, denominado árbitro, quien dicta un laudo conforme a la ley y los tratados internacionales que procedan. La mediación privada es un procedimiento voluntario y confidencial en el que una tercera persona imparcial, o sea, el mediador, facilita la comunicación entre las partes en conflicto para que puedan encontrar por sí mismas una solución satisfactoria a su problema sin que el mediador imponga
bueno, ni siquiera proponga ninguna decisión. Esto es un procedimiento, un método, un mecanismo autocompositivo, es decir, las partes encuentran la solución. Es una solución que los propios mediados en controversia proporcionan a su conflicto de intereses. Entonces, los mediados logran la solución a su controversia. El mediador funge como facilitador de la comunicación. Los mediados determinan el inicio, la permanencia, la terminación o simplemente retirarse del procedimiento. Y los mediados pueden resolver llegar o no a un acuerdo sin que ello implique un perjuicio. Como comentábamos en un principio con respecto a las reflexiones de si hay justicia, no hay justicia, cuál está siendo la eficacia de los procesos judiciales, en el caso de la mediación, se puede decir que es un ganar-ganar. Ambas partes ganan porque ellas encuentran la solución. Entonces, pues es una ventaja de las mayores de la mediación. Es un mecanismo de ganar-ganar. ¿En qué casos puede intervenir un facilitador privado? En civil, en materia civil, familiar o mercantil, penal, asuntos susceptibles de convenio y transacción, conflictos sobre contratos, deudas, cuestiones vecinales, condominales, asuntos comunitarios, conflictos escolares, administrativos, disputas contractuales, conflicto entre empresas, disputas de propiedad. En materia familiar, se pueden establecer condiciones sobre la guardia y custodia, la pensión alimenticia, las visitas y convivencias con hijas e hijos menores de edad, asuntos relacionados con la disolución de la sociedad conyugal, elaboración de convenios reguladores de divorcio y separación, cuestiones patrimoniales derivadas de un juicio sucesorio con declaratoria de herederos. Ahora bien, ¿cuáles son los deberes y obligaciones de las personas facilitadoras? En principio, el mediador o facilitador debe determinar si el asunto que le corresponde conocer es susceptible de ser resuelto a través de la aplicación de los mecanismos alternativos de conformidad con la ley. Asuntos que no pueden definitivamente atenderse por la mediación son asuntos donde ya hay violencia, por ejemplo. Si hay violencia, el mediador no puede, a menos que sea violencia, pues que sea nada más me dijo o me insultó, verbal, pero si ya es otro tipo de violencia, incluso se tiene que dar parte a las autoridades. Ahora, los mecanismos deben conducirse conforme a los principios y disposiciones de la ley, las disposiciones que expida el Consejo Nacional y a través de acuerdos generales de los consejos de la Judicatura Federal y locales. Los facilitadores tienen que verificar la identidad y personalidad de las partes y los terceros interesados, debe cumplir con los principios, verificar que los convenios reúnan los requisitos de existencia y validez. Una vez celebrados los convenios, los tiene que remitir al centro público para su registro y en su caso validación, sobre todo en el tema cuando están involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes. Tiene que vigilar que los trámites y durante todas las etapas no se afecten derechos humanos irrenunciables de las partes, de terceros y disposiciones de orden público. Para renovar la certificación se debe realizar actualización, se debe de informar desde un inicio la naturaleza y objeto del trámite de los mecanismos, así como el alcance jurídico del convenio, que es como si fuera cosa juzgada, y cuáles son las consecuencias ante su eventual incumplimiento, y redactar los convenios a los que han llegado las partes. Ahora, cuando la persona facilitadora, ya lo verán ustedes, de acuerdo a los requisitos, cualquier persona con licenciatura puede ser facilitadora, no necesariamente tiene que ser abogada o abogado. Por lo tanto, cuando la persona facilitadora no se encuentra legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogada o licenciada en Derecho, puede auxiliarse de una persona abogada con cédula profesional para la elaboración y revisión de los efectos legales y registro del mismo. ¿A qué otra cosa está obligada la persona facilitadora? La persona facilitadora debe abstenerse en todo momento de patrocinar, representar o asesorar a las partes en su conjunto o de manera individual
fuera de los mecanismos previstos en la ley durante y al menos el año previo o posterior a la celebración del convenio y su registro. Esto se relaciona con la confidencialidad que se maneja durante las sesiones de mediación. Entonces, como se firma una carta de confidencialidad y se da la garantía a las partes de que todo lo que se diga durante la sesión de mediación no será utilizado en juicio, esto favorece las sesiones de mediación porque entonces las partes pueden conducirse con verdad. Y al conducirse con verdad es más fácil llegar a un acuerdo. A diferencia a veces de los procesos judiciales en los que algunos abogados pues les dicen que por estrategia tienen que argumentar algunas otras cosas que no son ciertas y eso pues, siempre complica la resolución de los conflictos. Ahora bien, cuando la persona facilitadora no se encuentre legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, podrá auxiliarse de una persona abogada con cédula profesional para la elaboración del mismo, ya les había comentado. Bueno, es que me estoy yendo hacia atrás, perdón. Bueno, los derechos de las partes. Las partes eh, tienen derecho a recibir la información necesaria con relación a los mecanismos, sus alcances, efectos y consecuencias. Pueden solicitar a un titular de un centro, por ejemplo, público, que quiere que la persona facilitadora sea sustituida, ya sea porque siente que ha perdido la neutralidad, que ha perdido la imparcialidad, no le genera confianza. También tienen derecho a recibir un trato igualitario y respetuoso y una o ambas partes podrán, previo a su validación, solicitar al centro público la revisión del convenio a efecto de verificar que no se violen disposiciones de orden público o se trate de derechos indisponibles, se afecten derechos de terceros o derechos de niñas, niños o adolescentes y personas susceptibles de encontrarse en alguna situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles son las causas de suspensión de la certificación de las personas facilitadoras? Ostentarse como persona facilitadora en algún mecanismo del que no forme parte, ejercer coacción o violencia en contra de alguna de las partes, abstener de hacer del conocimiento a las partes que no es procedente resolver su conflicto a través del mecanismo, por realizar actuaciones de fe pública fuera de los casos previstos en la ley. Precisamente la certificación que se obtiene como facilitador para facilitador privado precisamente es porque el mediador o el facilitador tiene fe pública al suscribir los convenios. Ahora, puede incurrir en responsabilidad civil, penal o administrativa una persona facilitadora por deficiente o negligente elaboración, suscripción o registro del convenio sin perjuicio de, la responsabilidad administrativa o penal. Puede tener civil, penal o administrativa. Como les comentaba hace un rato, una de las ventajas de la mediación es la confidencialidad. En las personas, nos dice la ley, las personas facilitadoras y demás terceras intervinientes deberán mantener la confidencialidad de la información que involucre el trámite de los mecanismos alternativos de solución de controversias en los que participen. De hecho, al iniciar la primera etapa de las sesiones de mediación, después de lo que es en algunos casos la junta informativa, se les hace firmar a las partes involucradas un aviso un acuerdo de confidencialidad. Entonces, ellos se les informa que nada de lo que será expuesto durante la mediación podrá ser utilizado en un juicio posteriormente y tampoco podrán mandar llamar al mediador o al facilitador para que sea testigo en un proceso judicial. ¿Qué documentos se suscriben en la primera fase de la mediación? Se suscribe, como les comento, el convenio de confidencialidad. Se suscribe un consentimiento informado. Esto es, las partes dan su consentimiento para someterse a la mediación y en ese se establecen las reglas para el desarrollo del procedimiento. Se les explica que deben conducirse con buena fe,
con tolerancia, con respeto, con cortesía, sin palabras altisonantes, sin ofender, sin ser sarcásticos y se deben conducir con verdad y sinceridad. Todo esto para poder favorecer precisamente el llegar a un acuerdo. Se les informa sobre el contrato de honorarios, ellos lo firman, estando ya de acuerdo quién va a cubrir los honorarios del facilitador y también firman un aviso de privacidad sobre datos personales. Ahora, no sé si hay alguna pregunta al momento. ¿Están ahí todos? ¿Siguen ahí? ¿Sí? Ah, ok. Bueno, vuelvo ¿alguna duda, algún comentario hasta el momento? ¿No? Seguimos entonces. Bueno, entonces vamos a meternos un poquitito a la teoría del conflicto. Entonces, el conflicto es un proceso social co-construido por las partes que están involucradas en él, donde sus actitudes frente al mismo surgen de nuestras creencias, supuestos y experiencia de vida. El conflicto no se construye por lo que sucede, sino por el significado que los seres humanos atribuimos a lo que sucede. Existe un conflicto cuando dos o más partes interdependientes perciben que sus objetivos son incompatibles. Y aquí subrayo la palabra perciben porque todo tiene que ver a veces con una situación de percepción. Entonces, una de las partes puede percibir una determinada situación, la otra percibe otra, incluso con respecto a la actitud de la persona, y eso hace que crean que tienen un conflicto. Ahora, entremos a las características del proceso de mediación, ya tratamos uno de ellos, la voluntariedad. El proceso es voluntario, el proceso de mediación es voluntario. En el Estado de México, por ejemplo, ya es obligatorio el que las partes asistan a una junta informativa, a la que las partes que ya presentaron en una demanda asistan a una junta informativa donde se les dice que pueden acudir al centro público o de mediación o con algún facilitador privado para intentar resolver el conflicto. Y esto es muy importante hacerlo antes de que se fije una litis, porque ya fijada la litis a veces ya se genera un conflicto con la misma presentación de la demanda, con la contestación de la demanda y ya es más difícil alcanzar un conflicto. Hay quienes pensamos que la mediación, por lo menos la etapa de mediación no debiera ser voluntaria, sino debiera ser obligatoria, como es en el caso de de la, de la conciliación laboral. O sea, las partes no están obligadas a llegar a un acuerdo, pero por lo menos que esté abierta una etapa obligatoria que ellos puedan considerar llegar a un acuerdo. Pueden incluso ni siquiera presentarse o decir no quiero llegar a un acuerdo, pero que por lo menos exista esa etapa obligatoria que sea aperturada y que participen, pero no obligatorio, obviamente, llegar a un acuerdo. El acuerdo sí tiene que ser voluntario. La confidencialidad ya la comentamos. La mediación es un proceso formal pero flexible. Esta flexibilidad generalmente la establecen las partes. Un ejemplo, durante un proceso de mediación, uno después de escuchar a las partes, qué es lo que las llevó a ese proceso de mediación, generalmente el mediador, a través de escucha activa y a través de la capacidad para sintetizar y para parafrasear, les dice que estos son los temas que expusieron y con cuál quieren ellos empezar. Casi siempre se les pregunta que ellos decidan con qué tema se quiere iniciar, para que también no haya una especie de imparcialidad o que no haya neutralidad. Ahora, siempre debe haber una participación activa de las partes. El mediador, el facilitador, no debe en ningún momento apropiarse del procedimiento, del mecanismo, del proceso, ¿no? de mediación.
Las partes conocen y acuerdan las etapas de mediación, como les estaba explicando, incluso pueden determinar, como les dije en un inicio, suspender la sesión, volverse a ver, suspenderla incluso para informarse con abogados, porque a veces le preguntan al facilitador, ¿es usted abogado? No, pues sí soy abogado. ¿Verdad que el otro no tiene razón con tal? Y entonces el mediador no está autorizado ni para decirles cuáles son sus derechos y obligaciones, ni para darle la razón a ninguna de las partes. Entonces el mediador los invita, el facilitador los invita a que acudan a abogados y pregunten y se informen cuáles son sus derechos y obligaciones. Ahora bien, está obligado a actuar con neutralidad e imparcialidad, lo veremos un poquito más a detalle, y está limitado por el tiempo de alguna manera de acuerdo a lo que acuerden las partes, ¿no? Los requisitos para obtener la certificación, como les decía, título y cédula profesional de estudios de licenciatura, nacionalidad mexicana, no haber sido sentenciado, no ser deudor alimentario y aprobar las evaluaciones. Y esto también se aplica para las personas abogadas colaborativas. O sea, también existe la figura de los abogados colaborativos que pueden participar en las sesiones de mediación. Ahora, desde junio del año pasado, la certificación que otorgue una entidad federativa permite a los facilitadores actuar en cualquier entidad federativa. Antes tenían que certificarse en cada entidad donde quisieran eh, actuar como mediadores. Actualmente, pues se tiene que atender nada más a las disposiciones en particular de alguna entidad federativa, como es que algunos solicitan que se presente una garantía al inicio de sus funciones, que puede otorgarse por billete de depósito, fianza, prenda, hipoteca o cualquier otra garantía. Ahora, como les comentaba, el convenio que se suscribe al finalizar la mediación, cuando las partes llegan a un acuerdo, debe reunir ciertos requisitos. Pueden tener la persona de la firma de un licenciado o licenciada en Derecho para constar la revisión técnico-jurídica de ese convenio. Después se pasa a revisión y validación. Hay revisión de requisitos de forma por parte del centro público y después se registra en un sistema de convenios y es cuando ya se considera cosa juzgada y ese convenio puede ser ejecutado sin necesidad de que las partes vayan a juicio. Finalmente se registra en una plataforma de información de convenios. El artículo 94, perdón. Maestra, tiene una pregunta por parte de Agustín Bautista Benítez. ¿La quiere tomar o termina la presentación? Usted me dice. La tomamos con mucho gusto. Adelante, Agustín. Maestra, buenas tardes desde Oaxaca. Oiga, una pregunta antes de que avance más en su exposición. Mencionaba usted que en el caso de los mediadores pueden actuar ya de manera general en toda la República, ¿no? Así es. Para el caso de Oaxaca, que, bueno, nosotros tenemos la figura de la mediación como parte del Poder Judicial del Estado. En el caso particular de este Estado que tiene esa figura como parte de su órgano de justicia, ¿tienen, ¿tienen facultades ustedes para llevar actuaciones en este Estado, así como tal? Como Las que nuevas generaciones de facilitadores sí pueden actuar en toda la República, pero tienen que atender condiciones particulares de la legislación local, aun ¿no? cuando exista la figura de la mediación como... De hecho, en todos los estados existe. Ajá, En sí, todos, me, en me todos los, refiero, me refiero a que aquí en Oaxaca, pues, es no quiero decir exclusiva, pero es la mediación la tenemos que agotar ahí en esa instancia pública, pues. mm, pero usted se refiere que, por ejemplo, yo siendo facilitadora en el Estado de México, ¿sí puedo actuar en Oaxaca? ¿Esa es Es la correcto. pregunta? Sí, para un Sí, asunto de los que sí, se me supone mencionó. que sí, las nuevas generaciones que ya están siendo certificadas con base en la ley general, como ustedes saben, las leyes generales se aplican en toda la República, las leyes generales.
pero se siguen aplicando también en lo particular en las legislaciones locales. Entonces, si hubiera algún asunto, tendría que ver cuáles son las condiciones que se establecen en la legislación local que no contravengan la general para poder llevar un asunto. Y además existe la facultad también de la comediación. Entonces también uno puede comediar con los mediadores de allá. O sea, ya sería una cuestión muy particular. Con los mediadores oficiales, por decirlo así. No, pueden O ser más bien privadas. institucionales, ¿no? La comediación puede ser privada también. Ajá. O sea, una cosa es la mediación de los centros públicos de mediación y otra cosa es la mediación privada. Entonces, los centros de mediación públicos pues se siguen manejando con los mediadores que tienen y que son certificados para mediar en centros públicos. Ujú. Ok, muchas gracias. Sí, sí, no sé si aclaré la pregunta. Bueno, si gustan, ¿seguimos? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, bueno, entonces, ¿ya le estoy compartiendo? ¿Ya la ven? Oh, no, maestra. Bueno, ¿No? no. Oh, A no. ver, gracias. No me aparece el de compartir, no me aparece el botón. Ya, listo. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, entonces con respecto a los... Todavía, ¿cuánto tiempo tenemos? Sí, unos 10 minutos. Esto lo encuentran en la ley. Me lo voy a saltar un poquito por los tiempos. Eh, si acaso leo lo que dice negrillas, el convenio contiene las obligaciones de dar, hacer o no hacer. O sea, es muy importante establecer la forma, tiempo y lugar de cumplimiento, ¿sí? Además de las firmas, además de acreditar personalidad y todo lo que debe llevar un convenio. Ahora sí, quisiera pasar un poquito a la situación de explicar un poquito las actitudes y las habilidades que se debe tener para la mediación. Las actitudes son disposiciones, creencias y valores. Influyen en cómo una persona se enfrenta a las situaciones, o sea, cómo lo haces. Las habilidades son nuestras capacidades y destrezas. Son capacidades y destrezas aprendidas para realizar tareas, o sea, lo que podemos hacer. Entonces, ¿cuáles son las actitudes y habilidades para la mediación? Pues debe uno de respetar las opiniones, sentimientos y necesidades de las partes, no tomar partido por ninguna de las partes, adaptar el proceso de mediación a las necesidades de las partes, ser objetivo y equitativo, o sea, imparcial. El anterior es ser flexible, el anterior era ser neutral. Debe uno tener paciencia, no presionar a las partes a llegar a un acuerdo rápidamente. Debe tener una empatía, comprender las emociones y perspectivas de las partes, tener habilidades de escucha activa, prestar atención al lenguaje tanto verbal como no verbal para comprender necesidades y posiciones, tener capacidad de síntesis para poder resumir las ideas y propuestas de las partes para mantener foco en el proceso. Licenciada, ¿puedo interrumpir un segundo? Sí, claro. Eh, una pregunta, la paciencia y bueno, la tolerancia eso sí es indispensable, pero la paciencia para llegar a una determinación o a un medio alternativo de solución de conflictos debe tener un periodo de tiempo, me imagino, ¿no? Eh, eh, o una tolerancia máxima de tiempo, me quiero imaginar. Pueden seguirse por años y creo que ese no es el concepto, ¿no? Tiene que llegar a un Sí. feliz término en un tiempo perentorio Ujú. razonable, Sí, no, aquí ¿o me la equivoco? paciencia se refiere más que nada, no, la paciencia se refiere más que nada a que el facilitador no puede desesperarse, ¿no? Y decir, ya,
resuelvan ya, ¿no? O sea, no puede apurar a las partes, les debe dejar que las partes tengan su tiempo para, para que lleguen a sus acuerdos, ¿no? O sea, no presionarlos, en la medida de no presionarlos. No puede, no es indefinido. Generalmente las partes llegan a un acuerdo pronto, Ahora bien, 2, 3 la ley sesiones. sí determina un tiempo para No la se resolución establece un del tiempo porque conflicto. no, por eso es algo que determinan las partes. O las partes. Esa es la habilidad del mediador. Eh, He estado en algunas mediaciones en las que en una sesión, en 2 sesiones, ya están incluso llegando a un acuerdo. Es increíble llegar y ver que llega una pareja de ex esposos o de jóvenes que vivían juntos, que tienen algún hijo, llegan, ni saludan digamos, a la contraparte, ni lo saludan, se sientan, y es increíble ver cómo durante el proceso de mediación empiezan a voltear a verse y empiezan a hablar entre ellos. O sea, es realmente increíble ver cómo se puede favorecer a que vuelvan a comunicarse. Tal vez que no necesariamente regresan a ser familia, pero se restablece de alguna manera tanto la comunicación como la relación, y esto es la ventaja de la mediación, porque restablece de alguna forma el tejido social y resuelve los conflictos de fondo, ¿no? Entonces, no, Mandaste el en acta, ese Daniel, sentido, ¿dónde está? ¿algo Un paréntesis, más? maestra. Nada más, un favor, por favor. Sí, Si pueden sus micrófonos, mantenerlos en mute nada más para que pues, se pueda continuar con el diálogo. ¿Sí? Adelante, maestra. Gracias. sí. Bueno, regreso a la presentación, creo que ya se ve, y vamos en la comunicación asertiva. O sea, el facilitador debe tener la capacidad de expresar ideas de manera clara y respetuosa, sin ser agresivo o defensivo. Tiene que mantener la secrecía sobre la información compartida por las partes. Debe tener capacidad de análisis, identificar cuáles son los puntos clave del conflicto y las necesidades de las partes. Debe de poder controlar sus propias emociones y ayudar a las partes a manejar las suyas, manteniendo una actitud calmada y profesional. O sea, es difícil a veces cuando se está ante un conflicto en el que el propio facilitador tiene alguna experiencia o ya tiene una vivencia al respecto. A veces, pues somos humanos y entonces a veces exige un esfuerzo el controlar las propias emociones y no inclinar la balanza hacia alguna de las partes. Ahora, ¿qué tiene que hacer también el mediador? Tiene que evitar juzgar, no puede emitir juicios, debe evitar sancionar, establecer castigos, debe facilitar el diálogo, gestionar, como les digo, sus emociones, evitar dar soluciones directas, como se podría hacer en una conciliación, debe facilitar la búsqueda de acuerdos mutuos. Entonces, en esto de gestionar las emociones, valida emociones, sí, pero no quiere decir que no puede decir que la comparte, nada que pueda implicar que la otra parte siente que ya está dejando de ser el facilitador imparcial. No puede imponer soluciones. Y bueno, ese es básicamente lo que les quería comentar en esta breve presentación sobre la mediación, más que nada también con el interés de un poquito fomentar o invitar a los abogados miembros de este colegio a que se acerquen a la mediación. La mediación es algo muy noble, deberíamos de ser un ejército de mediadores para pacificar nuestro país, para resolver los conflictos de fondo, porque como les decía en un principio, los procesos judiciales están diseñados para que gane una de las partes y no siempre es la parte que tiene la razón. Es la parte que tuvo tal vez la mejor defensa, es la parte que presentó las mejores pruebas. Como ustedes saben, como dicen, lo que no está en los autos no está en el mundo, ¿no? Entonces se resuelve con base en lo que está en los autos, con base en la legislación vigente, que como comentábamos en un principio, pues la legislación, los legisladores legislan con base en reglas, con base en determinados supuestos y no pueden abarcar la complejidad
de los conflictos que hay. Entonces, invitarlos a que conozcan más, los que no conozcan la mediación, para que hagamos entre todos un esfuerzo por mejorar las condiciones de nuestro país. Y pues muchas gracias por escucharme el día de hoy y estoy abierta a cualquier comentario que quieran realizar. Muy bien, muchas gracias, maestra, por su plática ejecutiva, muy conceptualmente organizada. Siempre es bueno rescatar varios conceptos de esta práctica, que debería de ser más una cultura. Yo recuerdo que con mis clientes me gusta mucho platicarlo. En el despacho procuramos practicar mucho la cultura de la conciliación. Si tenemos la oportunidad de conciliar con la otra parte, bienvenido sea, ¿no? Pero en muchas ocasiones hay asuntos que no te permiten, o a veces por rencillas personales no te llevan a que trascienda una conciliación, o cualquiera una de las figuras que usted claramente explicó en su presentación, maestra. Pero es un tema más bien, creo yo, a mi ver, de cultura, de una cultura para llegar a un acuerdo. Y dos, también creo que hay un factor institucional. Y digo, ya en su momento haré un comentario en esta participación que nos está usted también abriendo la oportunidad para poder intercambiar diálogo con usted. Pero bueno, como moderador también tengo que darle la participación aquí a nuestros miembros de la Orden Mexicana, y vamos por orden también por los tiempos que tenemos ajustados. Aquí tengo la mano levantada del maestro Juan Manuel Alonso. Adelante, maestro Juan Manuel, para hacer su pregunta o comentario. Tiene uso de la voz. Gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas noches. Quiero saludar y felicitar a la ponente. Muy interesante, la verdad, todo el diálogo. Para ser honesto, tengo 3 o 4 preguntas, pero voy a mejor a sintetizarlas en 2 únicamente, si fuera tan amable. Sí. La primera. Estamos hablando de que la mediación puede ser aplicable en diversas ramas o diversas especialidades del derecho, llámese civil, penal, etcétera, ¿no? Particularmente, su servidor trabaja en un órgano interno de control, entonces yo atiendo procedimientos administrativos de responsabilidad. En un procedimiento administrativo de responsabilidad es el Estado en contra de un servidor público. Ajá. Y en este caso, y en un momento dado, el agraviado vendría siendo en la persona que resultó afectada con el actuar del servidor público. Entonces, particularmente en este caso de un procedimiento administrativo, ¿aplicaría o tendría cabida la figura de un mediador? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con lo que comentaba usted de la fe pública. Es decir, esa fe pública de la que estamos hablando, ¿para qué efecto sería, licenciada? Muy bien, sí, con mucho gusto. En el caso de asuntos administrativos, es una certificación especial. Es una certificación especial que se tiene que realizar ante tribunales de justicia administrativa. Entonces, puede hacer uno la preparación de facilitador privado, pero si quiere uno llevar asuntos administrativos, tiene que además certificarse ante el Tribunal de Justicia Administrativa. No es mi caso, yo no estoy certificada por el Tribunal de Justicia Administrativa y para mayor información se puede revisar también la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. En el ámbito administrativo empieza, creo, a través del artículo 127, 119 del Consejo de Justicia. Permítanme un segundo para darles exactamente el dato, pero está regulado también en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en la sección primera de los centros de mecanismos alternativos de solución en el ámbito administrativo. Entonces, también está previsto que pueda haber
mecanismos como el de mediación para resolver temas administrativos, pero eso no lo hacen los mediadores privados. La cuestión de la fe pública es sobre todo para dar fe de que las partes llegaron a un determinado acuerdo. Como les decía, el convenio debe de establecer lo que van a hacer, lo que no van a hacer, se deben establecer tiempo, modo, lugar. ¿Por qué? Porque ese documento puede servir para solicitar una ejecución por parte del juez. No se tiene que ir al juzgado. En alguna ocasión escuché que a veces hasta el 95% de los convenios de mediación se cumplen. ¿Por qué se cumplen? Porque son acuerdos a los que llegaron las partes voluntariamente. Entonces, son el mínimo el número de convenios para los cuales se tiene que solicitar una ejecución por parte de un juez. Existe también la posibilidad de la remediación. Cuando cambian algunas condiciones, es posible que las partes soliciten una remediación y que modifiquen las condiciones de su convenio. Pero eso siempre las partes lo deciden. Por eso es algo autocompositivo y son las ventajas de la mediación. Ok, muchas gracias. De nada. Creo que hay algunas preguntas en el chat que no había visto. Aquí, sí. Por ejemplo, gracias, maestra. Por ejemplo, aquí América Ramírez pregunta, ¿puede autorizarse a un mediador para actuar como público y privado? Y también comenta América, continúo para que se termine Sí, la lógica. En el sí. caso de mediación privada existe la obligación de que se graben las negociaciones para que exista la probanza de que se cumplió con la debida legalidad del proceso. Muy peligroso que un mediador no sea licenciado en Derecho, comenta América Ramírez. Y muchas felicidades, querida Isis Xochitl, por su Muchas, presentación. muchas Adelante. gracias. Bueno, se tiene uno que certificar. Yo realicé mi certificación como mediador privado. Habría que ver en cada centro, cómo expiden las convocatorias. Quiero suponer, es casi el mismo procedimiento o la misma preparación la que le dan a los mediadores públicos que la que le dan a los mediadores privados. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo solo puedo ser mediadora privada, no puedo ser mediadora pública. Tal vez tendría que pasar por alguna capacitación y exámenes para poder ser contratada como mediadora pública. Con respecto a la segunda privada, a la segunda comentario, pregunta, no se graban las sesiones de mediación. ¿Por qué? Porque es como uno garantiza la secrecía y la confidencialidad y de que no vayan a ser utilizada la información en un juicio. Incluso a veces se les dan unas papeletas, pueden ustedes tomar nota porque a veces empiezan a interrumpirse, ¿no? Y entonces uno les recuerda que del consentimiento informado que suscribieron, de las reglas de la mediación, y les dice uno, bueno, pues si quieres, mira, aquí hay unos papelitos, puedes anotar algunas ideas para que no se te olvide, pero tratemos de que fulanita de tal termine de exponer lo que quiere exponer. Entonces, ¿por qué comete usted? Es muy peligroso que un mediador no sea licenciado en Derecho. No, es que lo que hay que entender es que uno no propone la solución. Uno solo es un facilitador de la comunicación. Es lo único. O sea, uno no propone la solución. Entonces, son los mediados los que proponen, los que llegan a las soluciones. Y deben en algunos casos, se les dice incluso que soliciten la asesoría previa de un abogado e incluso se pueden hacer acompañar de un abogado, pero ambas partes, para que no haya una imparcialidad, ¿no? Debe ser neutral, debe ser equitativo, entonces pueden las partes acudir, puede haber un negociador, puede haber un abogado colaborador presente en las sesiones y los convenios, cuando no es abogado el facilitador, está obligado a pedir una opinión y a que se revise ese convenio. ¿No? ¿Por qué? Porque el convenio sí tiene que cumplir con ciertos requisitos de existencia y validez,
Pero lo que hay que entender, y que yo la verdad no lo sabía antes de certificarme, es que el mediador es un facilitador de la comunicación. Él ayuda a que las partes se comuniquen, que las mismas partes propongan sus soluciones, reconstruir la relación para que se puedan comunicar, porque muchas veces por una percepción equivocada, es que tú hiciste tal cosa, pero es que yo creí, no, pero yo no quería que fuera, yo no, esa no era mi intención, ¿no? Entonces, muchas veces se les hace que se pongan en los zapatos del otro, incluso de que cambien roles y decir, a ver, ¿y tú qué opinas? Muchos de los conflictos son a veces incluso por falta de reconocimiento. Una de los éxitos de una mediación es cuando las partes se reconocen entre sí, cuando las partes reconocen que el otro hizo bien, o nos pasó en un caso de sucesiones, fue hipotético, fue más bien un ejercicio, donde uno de los mediadores lo único que quería era que reconocieran que estaba haciendo un esfuerzo cuidando a un progenitor eh, adulto mayor. Era lo único que quería, ¿no? Entonces el conflicto se empezó a generar porque no había un reconocimiento. Ay, entonces yo no me salgo de aquí, ¿y por qué me van a sacar de esta casa? O sea, y entonces se empieza a generar una avalancha de emociones, y eso es lo que debe hacer el facilitador, tratar de ir separando los temas. Ellos los expresan, él un poquito anota incluso en un rotafolio cuáles son los temas que ellos han expresado, les pregunta sobre qué tema quieren ustedes iniciar la mediación, y ellos solos tienen que encontrar. A veces uno como abogado que está acostumbrado a dar soluciones, uno quisiera a veces decirles, pues hagan tal cosa. No puede uno hacerlo, no puede uno hacerlo. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se quiere es que ya no haya un conflicto. ¿Cuántas veces no nos enteramos que, por ejemplo, en un conflicto comunitario hay una sentencia y hay muchos años donde no se pudo cumplir esa sentencia? ¿Por qué? Porque no se solucionó el conflicto, ¿no? Las partes no solucionaron su conflicto. Sí hay una sentencia, pero el conflicto no se soluciona. Entonces, de ahí que no tengan que ser forzosamente abogados los que sean mediadores. No sé si con esto contesté más o menos. Hace un comentario América Ramírez al final, dice, la remediación se puede hacer ya que sea cosa juzgada. Y Walter Armando Gómez Díaz dice, felicidades, licenciada Flores, su exposición aclaró las dudas que tenía al respecto. Saludos cordiales. Muchas gracias. Adelante. Sí, sí, o sea, el convenio se puede firmar, ¿no? Se da mucho tal vez en el caso familiar, donde puede haber un convenio sobre tal vez las visitas, sobre los alimentos, ya es cosa juzgada, ya están cumpliendo con un convenio, cambiaron las circunstancias, tal vez el chico ya va a otra escuela, cualquier cosa, cambiaron las circunstancias, se pueden volver a sentar, a remediar y a volver a celebrar un convenio. ¿Puedo opinar? A ver, tenemos aquí dos participaciones, Elvira Morales Pérez y nuevamente Juan Manuel Alonso. Nada Vamos con más Elvira que, Morales, adelante. sí, yo creo que Adelante. la pregunta es de manera general, que si se puede después de la cosa juzgada volver a los convenios, porque en cuestión familiar no existe la cosa juzgada, o sea, tiene una forma específica la cuestión familiar, y ahí sí, cada que cambia la cuestión del deudor alimentario, sí se puede volver a hacer el convenio, porque a lo mejor su, su percepción salarial subió, y entonces el tanto por ciento tiene que ser conforme a la percepción, o bajó también, pero es muy diferente la cosa juzgada a nivel general. O sea, digamos que la familia tiene sus cuestiones específicas. Sí. Nada más ese comentario. Sí, no nos referimos a cosa juzgada de una sentencia. Nos referimos a que el convenio tiene la calidad de cosa juzgada, el convenio. Y entonces los mediados pueden tomar ese convenio y solicitar la ejecución de ese convenio cuando hay un incumplimiento,
Ajá. Entonces, efectivamente, como usted lo menciona, el convenio, no hablando de una sentencia, de eso es otro tema, es algo judicial. En cuestión de mediación, mi convenio lo suscribe el facilitador certificado, tiene fe pública, por eso hay una responsabilidad también. Puede haber una responsabilidad civil, penal, administrativa. Ese convenio ya es cosa juzgada, ya está registrado y de repente las partes, un año después, 2 años después, ya cambiaron las condiciones, queremos remediar. Y entonces los ayuda a uno a que se comuniquen para que vuelvan a llegar a un acuerdo y se vuelve a registrar ese nuevo convenio. En ese sentido es la remediación y en ese sentido es la cosa juzgada. El convenio tiene carácter de cosa juzgada. A eso me refiero. Muchas gracias, maestra. Ahora sí, Juan Manuel Alonso. Sí, perdón. A ver, yo sí quisiera, y ahora sí que va para todos. Al principio tengo que confesarlo, sí me estaba generando ahí cierta confusión, cierto extrañamiento el tema, como se estaba planteando y demás. Ahorita ya como que lo asimilo mejor y quisiera puntualizar, digo, yo soy abogado, pero sí quisiera puntualizar de alguna forma lo que nos está comentando la licenciada Izquizóchil. ¿A qué me refiero? Tenemos que partir de entender que lo que es un mediador o facilitador no va a hacer las veces de un abogado. Al final del día, su función, su labor o su actividad se va a constreñir únicamente a lograr que exista una comunicación adecuada entre partes. ¿Es así? Exacto, Bien. exacto. Ahora, entonces, yo creo que más que estudios de abogacía, contabilidad, administración y demás, creo yo que tienen que tener un poco más de estudios tal vez de psicología o de relaciones humanas, etcétera, ¿no? Algo que vaya enfocado precisamente a lograr el objetivo que se persigue con la mediación, que como su nombre lo dice, va a ser una forma de facilitar la comunicación entre las partes para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas. Ajá. Ahora, aparte Sí, de esto, cuando hablaba de cosa juzgada, también se estaba malinterpretando, asumiendo ahí el comentario de la doctora Elvira Morales, en el sentido de que una cuestión son las actuaciones jurisdiccionales o así es. judiciales y otra sería el término o la conclusión de la actividad o de la acción que va a llevar a cabo el mediador, es decir, el convenio que se va a celebrar derivado de esa mediación o facilitación entre partes es la que ellos indebidamente, y lo digo con mucho respeto, se le va a dar la denominación de cosa juzgada. Simplemente sería una conclusión del convenio que se celebre y el cual en su momento dado, si fuera el caso, se tendrá que poner a disposición de una autoridad jurisdiccional para que sea esta quien lo avale, quien lo apruebe y vamos hacia adelante. Ese era mi comentario y mi observación. Exacto, creo que no lo pude expresar yo de mejor manera. Ya me ayudó don Juan Manuel Alonso a complementar mi exposición. Le iba a comentar algo sobre la primera, cuando dice que los facilitadores debieran ser entonces psicólogos, también hay trabajadores sociales, psicólogos, hay de diferentes carreras. En el caso de uno que es abogado, ¿no? Y puede uno hacerse apoyar de especialistas, incluso, si fuera necesario, de psicólogos, sí. O sea, puede haber el apoyo multidisciplinario, digamos, durante la mediación. Entonces, por eso de ahí que lo hayan abierto a cualquier persona con licenciatura y que tenga uno que acreditar una certificación donde le hacen un examen práctico y pues no se pone uno tampoco a pelear con los mediados, ¿no?
Así Exacto. no acreditaría uno para obtener la certificación. Les comento que en alguna práctica, a mí era práctica y ya las mediadas eran personas profesionales de la mediación. Entonces, me dicen, oiga, pero usted es abogada, ¿no? Sí. Y usted tiene mamá, ¿no? Porque estaban hablando sobre quién cuidaba a la mamá. Y a mí se me ocurre decir, mi mamá ya murió. Boing, pues me corrigieron y me dijeron, no puedes dejar que te jalen en la Sí, mediación. así es. Siempre el tema es ellos, ¿no? El tema es ellos, no es el mediador. Entonces, sí, a veces es difícil lograr de que no lo jalen a uno, dadas sus mismas condiciones y su misma experiencia, sus mismas emociones, ¿no? Entonces, eso es lo que se supone que debe de, por eso quise hablar de las habilidades de los mediadores, ¿no? Una, Para que un, más o un menos supieran actuar, qué es lo que se hace. un actuar neutral completamente. Así es, así es. Gracias. Sí. Muy bien. No vemos ninguna otra cuestión al respecto. Tenemos aquí a la presidenta Cristina Vizcaíno, también aquí presente en el cierre de la reunión. Bueno, yo sí quería nada más hacer una pregunta, mi estimada maestra Izquizochitl, aprovechando Sí, la licenciada. coyuntura. Sí, 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 gracias. bueno, maestra, es por la plática que nos acaba de dar, no es tanto un tema de grado, sino por el conocimiento que nos está Ah, impartiendo. Y gracias. no es por eso realmente, digo, siempre es valioso, ¿no? El tiempo eh, para ese tipo de actividades. Bueno, en concreto, en el despacho, por ejemplo, despacho corporativo CCH Campos Chávez y Asociados, en Tabasco hemos tenido varias experiencias en temas de conciliación. Y en efecto, yo le digo mucho a mis clientes, a ver, a nosotros no nos conviene llevarlo esto a un juicio. Si podemos conciliar, mucho mejor para todos. Ustedes como personas, más que como clientes, como personas, nosotros como despacho, porque sabemos que los juicios son muy desgastantes y también dentro del desgaste, pues hay un desgaste económico también. Digo, al final de cuentas, entre más tiempo es más recurso al respecto. Entonces, la primera cuestión que quería yo hacerle, con mucho respeto, no me tiene que dar un número en lo particular, ¿cómo se maneja el servicio de honorarios o cómo se pudiese manejar el servicio de honorarios en este caso para este tipo de servicios, ¿no? De intermediación, ¿no? Para conciliar asuntos. Entiendo, si no mal entendí, si no corríjame, también válido que ese servicio es un servicio del Estado. Logro entenderlo. No, Y en ese sentido, no, si no, gracias. Entonces, ¿cómo se maneja con mucho, en este caso, en la parte privada, cómo se maneja el servicio de honorarios? No con números, sino de qué manera se maneja para con, en este caso, las personas y poder tener una atención especializada en la materia. Ahora, la segunda cuestión es la siguiente, y es una, más que pregunta, es un comentario que me ha tocado observar en las instancias judiciales. Y voy a hacer una analogía con los centros de convivencia familiar, ¿no? Para llevar a los niños. ¿Sabe? Los centros de convivencia, por ejemplo, no son centros de convivencia. O sea, cuando llevan a los niños para que convivan con el padre o con la madre, o sea, y esto lo he platicado con los papás y las mamás, realmente el objetivo de que se mantenga la convivencia entre menores o entre las hijas y los hijos y los papás y las mamás, realmente no hay, el ecosistema no te cuida esa convivencia. En pocas palabras, así me lo han dicho las personas, parecen cárceles para las niñas y los niños. Hago la analogía con el sistema de mediación y hablo por Tabasco. No conozco otras entidades federativas. Pero en el caso de Tabasco, y eso lo platiqué con el presidente del Tribunal Superior de Justicia y se lo comenté de frente cuando yo estaba trabajando en el Poder Judicial, como asesor, se lo dije. Hay que mejorar. Si ustedes le quieren apostar a los más, hay que mejorar la infraestructura, capital humano y la infraestructura para que los más sean efectivos. Porque cuando uno va a las oficinas de los más, parecen instalaciones, o sea, esas instalaciones no tienen nada, nada, o sea, no ayudan a que se llegue a un acuerdo como tal. Entonces, a mi ver, es una crítica institucional. Yo creo que ahí el Poder Judicial tiene mucho que aportar y que hacer para que ese tipo de mecanismos sean eficaces con el objetivo que se tiene y evitar que asuntos lleguen a juicios como tal, sino que en conciliación, digo, no todos los casos se pueden resolver por la vía de los más. No tengo el dato, pero sería interesante observar o analizar de los juicios que se llevan en los tribunales locales, cuántos de esos se pudiesen dirimir por medio de los máster. Es una hipótesis cuantitativa. Yo creo que más del 50-60% se pudiesen resolver por vía de los máster y no llegar estrictamente a un juicio que desgasta también económica e institucionalmente a las instituciones de justicia de este país.
Serán mis comentarios y la pregunta respectiva, maestra Esquizolcito. Si no hay más cuestión, eh, eh, para continuar con el cierre de la plática, pues bueno, ahí tienes el uso de la voz, maestra. Gracias. Creo que perdimos a Esquizóchitl. Sí. Sí, aquí le esperamos. Está, yo creo que está tratando de conectarse, porque veo que ya tiene dos dispositivos. Entonces seguramente le tuvo algún problema de internet en alguno de ellos. Pero es muy interesante lo que comentas, Carlos. Fíjate que estuvimos el día de hoy con la magistrada Natalia Telles Torres Orozco y lo que platicábamos es que por cada uno de los asuntos en materia administrativa, más o menos el erario público eh, invierte 8 millones de pesos por cada asunto en materia administrativa. Entonces, si a eso digamos que lo comparamos en materia familiar o del fuero común, pues a lo mejor estaríamos hablando de un 50%. Estaríamos hablando que cada asunto, la administración de ese asunto le cuesta al Estado 4 millones de pesos aproximadamente por cada uno de los asuntos en materia civil, en materia mercantil, en materia familiar, en materia laboral. Entonces, a mí me parece, digo, y como conclusión, coincido con la maestra y con la licenciada Ixtlilxóchitl, en el sentido de que ya tenemos que empezar a migrar a otros medios alternativos de solución de controversia que nos permitan bajarlos, abatir, además que abatir los costos en todo este sistema de justicia, nos ayudaría mucho también para abatir los rezagos que existen, que son rezagos muy importantes. Entonces, yo sí creo que hay, desafortunadamente o afortunadamente tiene que perfeccionarse este nuevo modelo de justicia, pero sí creo que nosotros como colegio, como abogados, tenemos que empezar a apoyar que, 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 mm, que migremos a estos medios de justicia. No podemos ya permitir que los costos de estos juicios pues tengan un costo tan significativo, pero más allá del tema del costo en dinero, es el costo de tiempo, el costo de desgaste de las partes que están participando en el asunto. Creo que sí es muy importante darle mucho auge a estos mecanismos alternativos de solución de controversia. Y bueno, yo ya aquí tomé la voz, querida Ixtlilxóchitl, Sí me tuve que conectar por el celular, no sé qué pasó con la red. no te apures. No alcancé a escuchar a Carlos Román completo, pero sí tengo un comentario en lo que dijo sobre los honorarios. Los honorarios los fijan los facilitadores, ¿no? Entonces, dependiendo del asunto. Hay quienes cobran por hora, ¿no? No se puede comparar un asunto entre privados, de un asunto tal vez familiar, un asunto condominal, a un asunto donde se esté hablando de una mediación de un problema entre empresas a nivel internacional. Pues obviamente los honorarios van a variar bastante. Entonces no hay un estándar, aunque igual se pudiera hablar de, incluso si es algo sencillo, 1,500 pesos la hora, ¿no? Hablamos de eso. Y si hablamos de una mediación entre empresas, porque incluso la Ley General de Medios Alternativos ya contempla también la mediación a distancia, la mediación en línea, ¿no? Entonces, se puede resolver un asunto que esté en Estados Unidos y de una empresa aquí en México. Y entonces tal vez ya se puede hablar de miles o de millones, dependiendo de cuál sea el asunto, ¿no? No hay un estándar. Y Muchas gracias, no maestra. es algo que, Perdón. y no es algo que pague, y no es algo que pague el Estado. En el cuestión de facilitación privada, lo pagan los mediados. Los mediados pueden decir si van a un centro público a mediar o si van con un facilitador privado, ¿no? Entonces,
En el centro público es gratuito, incluso. Incluso uno, por ética, les tiene que informar que el asunto lo pueden también llevar en un centro público. ¿Cuál es la ventaja entre un centro público y un facilitador privado? Pues que hay mayor disponibilidad de tiempo, ¿no? Las partes consideran a veces que va a haber mayor confidencialidad, aunque también las hay en los públicos. Entonces ya es una cuestión de decisión de los mediados. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, pues si no tenemos ningún otro comentario, aquí nada más en el chat revisamos. Elia Morales simplemente comenta también. Buenas noches a todos, muy interesante la ponencia. Felicidades a la licenciada Izquitochi Flores Torres. Pues bueno, procedemos entonces, presidenta Cristina Vizcaíno, quiero dar algunas palabras de cierre para proceder también en este caso, al cierre de la presentación. Gracias. No, bueno, pues simplemente agradecer a todos y cada uno de ustedes la participación en estas sesiones de educación jurídica continua. En el caso del día de hoy tuvimos a la maestra, la licenciada Ixtlilxóchitl Flores Torres, que es una destacada jurista, especialista en tema de mediación, a quien agradecemos enormemente su participación. Y si nos permiten, querido Carlos, me gustaría que tú entregaras el reconocimiento de mi querida Ixtlilxóchitl, por favor. Claro que Gracias. sí. Pues bueno, la Orden Mexicana del Colegio de la Abogacía otorga el presente reconocimiento a la licenciada Ixtlilxóchitl Flores Torres por su participación como ponente en la conferencia de mediación privada, otorgado el día 19 de noviembre del 25 por la presidenta Cristina Vizcaíno Díaz de la Orden Mexicana del Colegio de la Abogacía. Muchísimas gracias, licenciada Flores Torres, y muchas felicidades por esta presentación. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos vemos en la próxima Muchas sesión gracias. de actualización jurídica continua.